Muy buenos días a todos, que el Señor os bendiga grandemente. Es un gozo el poder estar aquí de nuevo para compartir la palabra del Señor con vosotros. Y bienvenida, hermana, desde Galicia, que el Señor te bendiga. Qué bueno verte aquí. Muy bien, queridos, quisiera invitaros a que vayáis con vuestras Biblias virtuales o Biblias físicas de papel al Salmo 73. Salmo 73. De alguna manera, este mensaje conecta con lo que ha estado predicando el pastor Timoteo en estas últimas semanas. No ha sido mi intención ha sido sencillamente compartir con vosotros esta tremenda palabra del Señor. A mí siempre me impacta intelectualmente y también emocionalmente la tremenda actualidad de la palabra de Dios, que habla a nuestras situaciones, que consuela nuestros corazones, que nos guía en momentos complicados. Y uno podría pensar que Asaf, que fue el que escribió este salmo, pues es un músico, es un poeta que escribió hace miles de años. Por eso he puesto esta anticuaya en la pared, ¿vale? Un hombre de hace miles de años. Y uno puede pensar que, escrito el Salmo hace tanto tiempo, pueda estar algo desfasado. Pero no, ni él ni la palabra de Dios pierden actualidad. ¿Por qué es eso así? Pues sencillamente porque nuestro corazón no ha cambiado. Nuestras necesidades son exactamente las mismas que podía haber tenido el rey David, o Salomón, o Miriam, o Noemí, o cualquiera de los personajes que vemos reflejados en la Biblia. Siempre es lo mismo. Así que la naturaleza humana, nuestras necesidades, nuestras preguntas, los enigmas que nos rodean, siguen siendo los mismos. Por eso la palabra de Dios suena en tantas ocasiones como si hubiese sido escrito ayer, como el periódico de la mañana. Ahora quisiera leeros este salmo. Ya sabéis que yo generalmente no leo todo el texto sobre el que voy a predicar, pero hoy sí lo voy a hacer. Voy a leer todo el Salmo 73 y os ruego que mantengáis vuestras Biblias abiertas porque vamos a ir versículo a versículo. Otra cosa que es atípica en mi estilo de predicación. Pero os invito a que hoy sencillamente estéis abiertos a lo que el Señor nos quiera decir. Porque yo pienso, de verdad, que si Asaf hubiera vivido en nuestra época y hubiera tenido una conversación con el chat GPT o con la inteligencia artificial, no hubiese escrito otra cosa. Hubiese escrito exactamente lo mismo. Es palabra inspirada de Dios. Es algo que nuestro Creador nos ha dado por escrito para guiarnos, para consolarnos, para llevarnos donde nos conviene y donde somos bendecidos. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno para con su pueblo. Para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos.
Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque, he aquí, los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. Aquel poeta, músico, inspirado por Dios, resume el resultado de sus deliberaciones, de sus pensamientos en el primer versículo, ¿vale? Y luego nos expone cómo llegó a esa conclusión de que Dios es definitivamente bueno con su pueblo, con su gente. Hoy hay una palabra para ti, hermano, para ti, hermana, y yo te ruego que descanses en esa palabra. Es algo que yo quisiera sencillamente dejaros muy claro. El Señor es nuestro consejero. Y es maravilloso que nosotros tengamos la palabra de Dios que nos puede guiar. ¿Qué sería un informático sin su programa? No podría hacer absolutamente nada. ¿Y qué sería del cristiano sin la palabra de Dios? Por eso la Biblia es tu tesoro. Y yo te animo a que vivas con ella, a que te alimentes de ella, que te alientes por medio de ella. Y si las perplejidades de una realidad difícil que te está rodeando ahora en tu vida te oprimen, yo te invito a que vayas con esta palabra y te presentes delante de Dios y la leas y digas, Señor, este es mi estado, esta es mi posición. Por favor, Señor, guíame tú en este momento. Versículo 1. Ciertamente, Dios es bueno con su pueblo, con los que son suyos. Él no actúa con nosotros de una forma deliberada, cruelmente. Su bondad hacia nosotros es indiscutible y no tiene mezcla. Mirad, yo no sé cuántos de vosotros estuvieron en Nerja cuando tuvimos el culto de bautismo en la playa hace poco. Allí había una hermana, la primera creyente de la iglesia nuestra en Nerja, y estaba llorando a mares. María Fernanda. Estaba llorando. Y yo le dije, ¿qué te pasa, hermana? Dice, estoy llorando de felicidad. Porque todo lo que yo he sufrido, toda la soledad que he vivido aquí en Nerja, veo cómo el Señor ahora está levantando una iglesia y ha valido la pena. Ha valido la pena. El Señor está con los de corazón limpio. El escritor no duda de esto, sino que lo expone como su más firme convicción. Es bueno para nosotros estar seguros de esta verdad, porque esto será un buen punto de apoyo para nosotros cuando en momentos de la vida seamos torturados por esas tormentas misteriosas que surgen y que nosotros no entendemos. ¿Cómo va a entender Noemí lo que le ha pasado con el cáncer? ¿Cómo va a entender Erika lo que le pasa a su pequeñita Elizabeth con el cáncer? ¿Quién tiene una explicación con respecto al corazón de Eitan? ¿Por qué esa criatura tan preciosa está enferma del corazón y habrá que operarlo a vida y muerte? ¿Qué va a decir Jesús Vázquez sobre su enfermedad? Son tormentas que nos alcanzan. Otros habéis venido a España con unos sueños, unos ideales. ¿Y qué habéis encontrado? Una tormenta perfecta. Nada es como os lo habéis imaginado. Unos van saliendo poco a poco,
Otros están todavía en el ojo del huracán, pero saben que lo difícil está por delante todavía. Así que llegamos a la primera parte de este salmo, que es, por eso os dije lo de Timoteo, dudando, lo que se dicen a sí mismos. Aquí lo que vamos a escuchar ahora es un monólogo, es el salmista hablando consigo mismo y con su corazón. Aquí comienza también una narración de la gran batalla que tiene su alma. Es un maratón espiritual por donde él tiene que pasar, es un hueso duro de roer, porque él dice, en cuanto a mí, es decir, es como si nos dijeran ahora, mira, te voy a explicar por lo que he pasado, así que abróchate el cinturón, porque la vida, queridos, parece que es a cámara lenta, pero ¿alguno de vosotros ha estado subido a una montaña rusa de las de verdad? De las de verdad, como la que está en Tarragona. Parece que el corazón se te va a salir por el esófago. Y luego, cuando empieza a bajar y coge velocidad aquello, tú no sabes si estás de cabeza, si estás arriba, abajo, si vas para atrás o para adelante. Aquello es demasiado. No lo puedes. Y así es a veces la vida. A cámara lenta, pero estás de cabeza, estás de pie, no sé ni dónde estoy, qué me está pasando, ¿no? Este hombre se ve a sí mismo y reconoce sus carencias personales. Queridos, el Señor es bueno con sus santos, pero te voy a explicar lo que me ha pasado a mí. Y la cuestión es que nos preguntemos si somos uno de estos. ¿Puedo esperar, siendo como soy, ser partícipe de la gracia de Dios? ¿De que Dios realmente esté obrando en mi vida? ¿Soy merecedor de eso? Aunque quizás pensamos, yo he jugado un papel indigno, muy distinto de alguien que es verdaderamente puro de corazón, como dice aquí. Por eso el salmista dice, casi me deslizo, por poco resbalo. Los errores y pecados del corazón y de la cabeza, sean esos encubiertos o sean evidentes, afectan tarde o temprano a nuestra conducta. El salmista confiesa que ante estas preguntas apenas él podía mantenerse en pie, su rectitud le parecía una tontería. Por eso sus rodillas se doblaban como un muro que se cae, pero no para orar. Cuando nosotros como hombres, como mujeres, dudamos de la justicia de Dios, nuestra propia identidad empieza a vacilar. Mira, yo os lo digo, ya lo hacemos con los políticos. Si un político roba, si se enriquecen, ¿por qué no lo he de hacer yo? ¿Por qué yo no? Si ellos lo hacen, ¿qué impide que yo lo haga? Si ellos... Yo la verdad, queridos, a veces es como si uno pensara, Dios me está fallando, Dios me está fallando. Por poco casi habían resbalado mis pasos. Era como un hombre andando sobre una capa de hielo en un lago profundo y oscuro. Y tú no sabes cuándo ese hielo se va a romper ni cuándo te vas a hundir. Se sentía débil para hacer lo conveniente y lo que Dios y su fe estaban demandando. Eso es, estaba en peligro de pecar. Y queridos, esa confesión no es una nimiedad. Cuando uno duda de que Dios esté obrando en la vida, de que Él está interesado por la vida, entonces uno comienza a hacer cosas y a decidir cosas que no están de acuerdo con Dios. Tenemos que vigilar con sinceridad al hombre interior, porque lo que pasa aquí dentro va a tener un efecto muy fuerte por fuera. ¿Qué le había pasado a este hombre? ¿O por dónde había pasado? Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los orgullosos, viendo la prosperidad de los impíos. En castellano, él se puso a leer el periódico de la mañana, o quizás la prensa amarilla, y los vio. Gente ostentosa, gente injusta, gente ruin que nos hacen sentir mal. Y en el caso del salmista, lo que él sintió frente a esa gente que tan bien les iba fue envidia.
En el caso de otros puede ser un celo santo. La cuestión es que las actuaciones de muchos incrédulos son capaces de dejarnos fuera de juego espiritualmente. Y queridos, es lamentable, vamos a ver si lo entendemos, que un heredero de los cielos tenga que confesar: tuve envidia. Yo creo que el heredero o la heredera, en este caso, de la corona española, ¿cómo se llama? La infanta esa. ¿Tú te crees que ella va a tener envidia de nadie? ¿Qué va? Ella es la heredera del reino. Y aquí lo lamentable es que herederos del reino de los cielos tengan que confesar: tuve envidia ¿de quién? De los necios. ¡Wow! Tuve envidia de los idiotas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sin embargo, este reconocimiento es real. Y le llega al ver la prosperidad. Leamos otra cosa. Al ver la impunidad, el orgullo, la arrogancia, el poder de los impíos, de los malos. Sus ojos estaban demasiado fijos en una cosa. Veía el presente de los malos, pero olvidaba su futuro. Veía su ostentación exterior, pero pasaba por alto el estado del alma de aquella gente. Y amados, más de un creyente en necesidad y afligido se ve tentado a envidiar al pecador impío por la abundancia temporal que tienen. Es tremendo, queridos. Por eso, después de esa confesión tan personal, el salmista pasa a describir una realidad evidente, la prosperidad de esos que él califica de ruines y malos. Y esa realidad es difícil de sobrellevar para un creyente que piensa. Veamos lo que él observa. Dice el versículo 4, porque no se atribulan en su muerte. A ver, los que no tienen a Cristo, ¿mueren aterrorizados? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto se menciona como la principal extrañeza, porque normalmente esperamos que lo más tardar en el momento de su muerte los incrédulos despierten a su ruina espiritual, pero no, nada, no la temen, y menos ahora que te ponen morfina y te mandan al otro barrio. Es que ni te enteras. No, no hay terror frente a la muerte. Por eso el salmista se maravilla al observar que sucede exactamente lo contrario. Las personas incrédulas se endurecen y continúan presuntuosas y seguras hasta el fin. Queridos, yo he acompañado a creyentes en sus últimos estadios, falleciendo, muriendo. Y ha habido lágrimas, ha habido dudas, ha habido tristeza. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que fulanito de tal muera alegre y a lo mejor hasta cantando y bebiendo, y un creyente muera como muere? Con dolor, con duda, con tristeza. Oye, pues es muy comprensible. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque un creyente sabe que es indigno. Un creyente sabe de su pecado. Un creyente sabe de la santidad tremenda de Dios y dice, madre mía, ahora me voy a encontrar con un Dios 3 veces santo y yo he sido como he sido. Podía haber sido mejor, pero no lo he hecho. Entonces, la conciencia del creyente tiembla frente al encuentro con Dios. Mientras que el que no cree, me voy a criar malvas, ¿vale? ¿De acuerdo? Allá vas. Entonces, yo creo que el incrédulo no tiene esos conflictos internos y espirituales. El incrédulo va a su bola, pero el creyente se sabe responsable frente a un Dios 3 veces santo. Dice el versículo 5, no están en apuros como los demás hombres, los malvados prósperos. A ver, Dios los va a castigar y los va a hacer sufrir ahora por lo que han hecho. ¿Qué va? ¿Qué va? Los vemos que hacen una injusticia y la próxima y la otra y siguen tan campantes y Dios no mueve un dedo.
Esa gente no tiene que preguntarse, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Dónde voy a vivir el mes que viene porque no tengo una vivienda? ¿Podremos pagar el alquiler? Los problemas domésticos y personales ordinarios parecen que no les molestan. No pasan trabajos como los otros mortales, escribe Asaf. Mientras que muchos creyentes pasan necesidades, el pecador próspero tiene sus cuentas en Portugal para pagar menos impuestos. ¿A quién me estoy refiriendo? No os lo digo, ¿no? Es como dice la antigua frase, es el que menos ara y sin embargo es el que tiene más forraje. Jolines, aquí uno tiene ganas de decir hasta palabrotas. Porque es verdad, el que menos ara es el que más forraje tiene. Mientras tenga que pagar impuestos en Portugal, no pasa nada. Todo está claro a los ojos de la fe que desentraña el enigma, pero el ojo nublado del sentido le parece un gran misterio. La fe dice, no han de tener nada en el más allá, que tengan lo que puedan aquí. Y así bien, como si no hubiese eternidad, que vivan. Pero, amados, el hecho es de que nosotros no estamos todavía en la eternidad y estamos viendo lo que estamos viendo. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Son tan grandes en su propia estima como si fueran reyes absolutistas. Llevan su propio orgullo como un adorno. Dice que la violencia los cubre como un vestido. En su arrogancia se ponen la chaqueta del diablo y les gusta. Fíjate lo que escribió un predicador en 1850. No estamos hablando de nuestro siglo, de 1850. Al respecto, dice, en cuanto los ves, te das cuenta de que hay que hacerles sitio, porque sin tener en cuenta los sentimientos y los derechos de los demás, pretenden salirse con la suya y conseguir sus propios fines. Se jactan e intimidan, fanfarronean y amedrentan, como si se hubieran tomado licencia para pisotear a toda la humanidad. Versículo 7. Sus ojos se destacan por la gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Queridos, tienen más de lo que necesitan, más de lo que les basta. No solo están saciados y rebosantes de riquezas o poder, sino que quieren más y más y más. Sin embargo, es uno de los malvados que Dios aborrece. Y aunque Dios los aborrezca, los deseos de ellos son satisfechos. Y luego se pone aquí en el versículo 8 a describir cómo viven y cómo hablan los prósperos. Dice, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. A mí, queridos hermanos, no me importa a quién votéis vosotros, me importa un comino, ¿de acuerdo? Pero permitidme que utilice un ejemplo muy actual. El jefe, el presidente que tenemos, se metió el otro día con los que conducen Lamborghini. Y dijo, menos Lamborghini y más autobuses públicos o algo así. El Falcón, con el que él vuela, cuesta 32 millones de euros. Y cuando él tiene que ir a Toledo desde Madrid, vuela. 32 millones de euros, 4.500 cada no sé cuántos kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que cuesta un Lamborghini? Nada más que 250.000 euros. Se podían comprar con un Falcón 128 Lamborghinis. Solo lo digo así, ¿no? Por esto de que hablan con altanería. Hablan con altanería. Es la naturaleza del alma. Yo no sé, queridos, ¿cómo habéis visto vosotros? Yo sé que se ha usado ya un par de veces como ejemplo, pero la tremenda exposición en París de la Olimpiada con toda la cultura de la muerte que la ha rodeado, la cultura de la muerte. Así es Francia. Y otros decían, no, Francia no es así. Una cultura depravada y deprimente. Dios perdone a los miserables que hablan así. Hablan con altivez, su lenguaje es colosal, su elocuencia es ridícula. Son, según ellos, los garantes de la verdad. Hablan
como si ellos fueran los jueces y esperan que todo el mundo les tema y agache la cabeza. Versículo 9. Contra los cielos alzaron su boca y su lengua pasea por la tierra. Es decir, ellos pretenden ser los censores universales, censores con C, censores universales, no solo de lo terrenal, sino también de asuntos que tienen que ver con la fe. Pero en realidad son el eco de su verdadero Señor, que es el enemigo de nuestras almas. Queridos, de este monólogo, de estos pensamientos que están machacando al salmista, él pasa ahora a un punto más adelante y empieza a dialogar. Por favor, podemos avanzar en la técnica, avanzar uno, que esto no está respondiendo. Y lo que vemos en la presentación, lo veréis ahora, es que él empieza a conversar. Es decir, ¿qué es lo que le dice al Señor? ¿Qué está en este diálogo? Y dice el versículo 10, ¿podemos avanzar con la presentación, por favor? Versículo 10, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Vamos a ver aquí lo que le dicen al Señor. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Versículo 10. El pueblo de Dios, cuando se enfrenta a todas estas cosas, se siente impulsado a ir a Dios y decirle: Dios, dame alguna respuesta, explícame qué es lo que está pasando. Los creyentes lo hacen así. La copa del creyente está tan llena de penas como de prosperidad la del incrédulo. Confunde y a veces los enrabieta ver a los enemigos de Dios tan arriba y ellos tan abajo. Curiosamente, la copa medicinal, a veces tan amarga, no es una copa que Dios le dé a los rebeldes, ¿verdad? Sino a aquellos a quienes Él ama. Nosotros cantamos y decimos: Señor, tú eres mi sanador. Pues oye, nos da medicina. Y a veces esa medicina es amarga. Y dicen, versículo 11, ¿cómo lo sabe Dios? Es una tremenda duda. ¿Sabe Dios lo que está pasando? ¿Le interesa? Y queridos, yo creo que es maravilloso que nosotros podamos acercarnos a Dios con todas las dudas que nuestro corazón tenga. Podemos acercarnos a Dios a hacer preguntas difíciles, aunque nuestra fe esté por los suelos. Y la pregunta ¿es que está Dios tan ocupado con otros asuntos como para interesarse por lo que sucede en este pequeño mundo? Por eso la pregunta, ¿hay conocimiento del Altísimo? ¿Lo sabe Dios? Y queridos, es una locura de pensar algo así. Pero la duda genera los pensamientos más increíbles. Versículo 12, mira, estos son los impíos que prosperan en el mundo. Míralos, ve y considera. Y aquí nos topamos, queridos, con un enigma permanente, una piedra de tropiezo de la fe. Los injustos están siendo recompensados y complacidos, y esto no por un día o una hora, sino durante demasiado tiempo. Merecen la perdición, pero son prósperos. Oye, cuando nosotros vemos en la televisión a Maduro hablando, es que da náuseas. Votar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tú te crees que eso se puede hacer? ¿Una blasfemia total? ¿Y ahora dónde está el ganador de las elecciones venezolanas? En Madrid. Señor, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puedes tú permitir algo así? Merecen ser encadenados, pero las únicas cadenas que tienen son de oro y las llevan colgadas al cuello. Merecen ser expulsados del mundo y sin embargo son los señores del mundo. No le pesan las deudas ni las quiebras. Los ricos son cada vez más ricos, los orgullosos cada vez más orgullosos. Señor, ¿cómo es esto? Tus siervos lo pasan mal, la gente pequeña lo pasa mal, los justos lo pasan mal y lo que hacen todo lo contrario, ahí los tienes. Por eso el versículo 13, en vano he limpiado mi corazón. Es decir, en medio de esa duda el creyente llega a cuestionar el valor de la santidad. ¿Yo para qué dejo de hacer el mal? ¿Para qué guardo mi corazón si los sinvergüenzas son los que realmente crecen? Señor, me estás pagando el salario de mi santidad con la moneda de la aflicción. Y eso
¿cómo se come, Señor? ¿Cómo se come? De nada le ha servido su sinceridad, ninguna ventaja le ha reportado su pureza, y en presencia de las circunstancias pueda parecer que los puros de corazón están esforzándose para nada, pero no debemos de juzgar solo por lo que nuestros ojos ven. Dice, y lavé mis manos en inocencia. El salmista había sido tan cuidadoso de sus manos como de su corazón. Es decir, tenía cuidado con lo que hacía, tenía cuidado con lo que pensaba, y era una idea amarga que todo eso hubiese sido supuestamente inútil, porque todo el día ha estado atormentado y castigado cada mañana. Eso es un contraste muy fuerte con lo que les ocurría a los impíos. Los malos se coronan y los justos llevan su cruz cada día. Es extraño observar que los creyentes suspiren y los pecadores canten. Se daba reposo a los perturbadores, pero se negaba la paz a los pacificadores. Los asuntos de la humanidad le parecían estar en una terrible maraña. ¿Cómo podía permitir un gobernador justo como Dios que las cosas estuvieran tan patas arriba y todo el curso de la justicia dislocado? En el versículo 15, si digo, hablaré así, no se atrevió a seguir pensando en la misma dirección. Porque fíjate en el versículo 16, cuando pensé en saber esto, me fue demasiado doloroso. Si eso es así, esto no hay quien lo aguante. No podía soportar la idea de escandalizar a la familia de Dios, de estar él mismo escandalizado. Sin embargo, sus pensamientos internos, porque era un hombre pensante, hervían, fermentaban y causaban una angustia tremenda en su interior. Soltarlo todo hubiera quizás aliviado su pena, pero él sabe que eso no lo lleva ya. Por eso llegamos al punto donde él da un discurso. Ya venimos del versículo 1. Él está contento, él está feliz, pero está describiéndonos todos sus pensamientos y cómo llega ahí. ¿De acuerdo? Así que vamos a llegar al tercer y último punto, que es venciendo. Lo que nos dice a nosotros es un discurso. Y queridos, aquí yo quiero que lo entendáis. Aquí en el pensamiento del salmista hay un viraje de 180 grados, sin importar de dónde sople el viento, porque él se da cuenta de que sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, ¿qué es lo que pasa? El hombre ahora se acerca a Dios y dice, un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, yo voy a dar un paso. Voy a entrar en la otra realidad, la espiritual. Queridos, ahí también se puede entrar. Porque él dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Todos estos pensamientos él los había tenido y eran justos, eran legítimos. Tenía que hacer esos pensamientos y esas deliberaciones. Es lo que nos rodea, narices. ¿No es verdad? No es verdad. Pero entonces él dice, tengo una posibilidad. Yo voy a entrar en el santuario de Dios. Su mente entra en la eternidad donde vive Dios, como en un lugar santo, y deja las cosas del sentido por las cosas invisibles, y su corazón mira detrás del velo, se paró donde está el Dios 3 veces santo, y ahí vemos como su punto de vista se transforma, y ese desorden que él veía, esa injusticia, se convierte en armonía. Yo no sé, queridos, si vosotros sabéis que si nosotros desde la Tierra miramos a los planetas que también giran alrededor del Sol, veríamos 3 tipos. Los progresivos, es decir, los que adelantan a la Tierra, son más rápidos que la Tierra. Luego están los planetas retrógrados, que son los que nosotros adelantamos porque son más lentos que la Tierra. Y luego están los parados, que parece que están siempre en el mismo sitio, porque van a la misma velocidad que la Tierra. Parece un caos, unos rápidos, otros lentos, otros tal, pero si nos paramos, si nos pudiéramos parar en el Sol, ¿no? Entonces veríamos que eso no es así,
sino que todo tiene una armonía perfecta, una armonía perfecta. Pero para verlo hay que ponerse en el sol. Desde aquí no lo vemos. Un creyente que quiera entender lo que está pasando y por qué y cómo y todo lo demás, tiene que entrar en el santuario de Dios. Tiene que acercarse a Dios. Tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, ahora estoy aquí en tu casa, en tu presencia. Ahora estoy viéndote a ti y de esa manera yo puedo entender. Porque después de que él dice, hasta que entré en el santuario de Dios, viene una frase tremenda. Entonces comprendí su fin. Entonces comprendí su fin. Había visto demasiado poco para juzgar tanto. Una visión más amplia que encontró entrando a la presencia de Dios cambió su perspectiva y vio con su mente, con la ayuda de Dios, el futuro de esos incrédulos. La envidia ya no lo hace dudar, sino que se da cuenta de su inminente condenación y de la culpa que van acumulando. No me acuerdo, bueno, no sé si vosotros os acordáis de una frase que dijo Timoteo aquí. Ya he encontrado donde te la prestaste. Este mundo es todo el infierno que un verdadero creyente va a soportar. Jamás. Y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Fíjate, nosotros en esta vida es lo más cerca del infierno que vamos a estar. Y para los incrédulos eso es lo más cerca del cielo que puedan estar. Es tremenda la frase. El salmista llega a la conclusión de que la mano divina colocó a propósito a estos hombres en circunstancias prósperas y eminentes, no con la intención de bendecirlos, sino todo lo contrario. Ciertamente, dice, los pusiste en lugares resbaladizos. Su posición es peligrosa y por lo tanto Dios no puso allí a sus amigos, sino solo a sus enemigos. Eligió en infinito amor una posición más áspera, pero más segura para sus amados. ¿Dónde estamos nosotros, queridos? En una roca que se llama Cristo, en la roca de la eternidad. No estamos en un lugar resbaladizo, sino en un lugar realmente áspero. Dice, los arrojaste a la destrucción. No fueron sino elevados por Dios para que su caída fuera más patente. Queridos hermanos, si ellos no hubieran estado tan altos, no podrían caer tan bajo. Estamos viendo esto desde los ojos de Dios, desde el santuario de Dios. Mirad, si las riquezas mundanales fuesen tan importantes, ¿no te las habría dado tu Padre Celestial? Si fuesen realmente decisivas, ¿no crees que Dios te haría rico? Pero no, son un peligro resbaladizo, son una posición de juicio. Porque yo no creo, queridos hermanos, que un creyente nacido de nuevo pueda ser muy rico durante mucho tiempo. Viendo el mundo como está, yo creo que se quitaría todo eso de encima para poder bendecir a los demás. Versículo 19, ¿cómo son destruidos en un momento? Eso es una exclamación de asombro ante lo repentino y el completo derrocamiento de los malos. Yo no sé si vosotros os acordáis, ¿no? Dice, están completamente consumidos por los terrores. ¿Quién se acuerda de Ceausescu? ¿Y cómo acabó? ¿Tú no te acuerdas, Julián? El jefe de Estado, Ceausescu, ¿cómo acabó ese hombre? Tremendo. ¿Cómo acabó Muammar el-Gaddafi? ¿Os acordáis de Muammar el-Gaddafi? Asesinado en una carretera, Ceausescu fusilado con su mujer, Honecker, el gran dictador de Alemania, de la Alemania comunista, en casa de un pastor evangélico que le abrió la puerta porque no tenía ni dónde caerse muerto. Qué cosas más tremendas, qué caídas. Algunas vemos y otras deseamos, pero lo veremos. Versículo 20, como un sueño cuando uno despierta, así Señor, cuando despiertes despreciarás su imagen.
Deben su existencia y prosperidad estos a la indulgencia de Dios que el salmista compara con un sueño. Y queridos, yo no sé si captáis la idea aquí. Esta vida es como un sueño. Y cuando despertemos a la vida eterna, esa es la realidad que cuenta de verdad. Estamos inmersos en un sueño. Yo no sé, ¿quién de vosotros ha soñado alguna vez ser rico? Tenerlo todo, volar. ¿Quién ha volado en los sueños? Uno vuela, uno es rico, uno es guapo. Otros tienen sueños horrorosos y no quieren ni acordarse de esos. Pero un sueño es un sueño. Después de tener ese sueño de que podías volar, ¿saltaste del tercer piso donde vives? Claro que no, porque sabes diferenciar entre la verdad, la realidad y un sueño. Estamos en un sueño y en un momento dado despertaremos a la eternidad, que es lo que realmente cuenta, y estaremos allí en la presencia de Dios. Ay, queridos, cuán poco falta. Esta vida es el material del que están hechos los sueños. La realidad nos está esperando. Y el salmista, por fe y en la presencia de Dios, se da cuenta también de esto. ¿Y a quién le importa ser rico en el país de los sueños? ¿A quién sino a los tontos? Que el Señor nos guarde de la estupidez y la locura de codiciar cosas insustanciales. Mira, yo creo que lo que nosotros estamos viviendo ahora es una realidad virtual. Estamos en el metaverso. Estamos en el metaverso. Y nos falta un paso para estar en la realidad divina, en la eternidad de Dios, en lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No te preocupes si tienes un piso o no. En los cielos tienes una mansión eterna. No te preocupes si tu cuenta es grande o es pequeña. En los cielos, la fe te dice que tú eres heredero de Dios. Jolines, por favor, que vas a estar sentado con Cristo, que los ángeles te van a servir. Este metaverso no me interesa. Me interesa la realidad que la fe me dibuja. Aquello que el Señor que venció a la muerte me enseña. Y todo esto no es sino una transición temporal. Por eso aquí vemos, ¿no?, una especie de autojuicio. Cuando Asaf dice: Señor, reconozco que mi alma se llenó de amargura, que mi corazón sentía punzadas. Estaba como con cálculos en los riñones cuando veía a los ricos y se veía él mismo, ¿no? Pero en el versículo 22 dice: tan necio era yo, tan necio era yo. Aunque era hijo de Dios, él había actuado como uno de los tontos que Dios aborrece. ¿Acaso no los estaba envidiando? ¿No? Dice que era necio y que era ignorante y que era como una bestia delante de Dios. ¿Cómo? ¡Qué bruto! A ver, él se considera a sí mismo, por haber tenido envidia de los poderosos, se considera necio, ignorante y una bestia. ¿Cómo os sentís vosotros frente a eso? Es como él lo ve. Incluso en presencia de Dios había sido un bruto. Es decir, él había renunciado a la dignidad de un espíritu inmortal y había actuado como un animal, juzgando solo por lo que veía. Yo no sé, queridos, he descubierto a Tomás Leroy, belga. ¿Cómo se dice? ¿Leroy o Leroy? Leroy. Mira qué bien. Thomas Leroy. Este es un escultor y tiene muchas imágenes parecidas. El peso del pensamiento. Fijaos en eso. Me encanta. Me encanta ese hombre. No lo había descubierto hasta hace un par de semanas. A veces nuestra cabeza nos pesa
se nos va con los pensamientos. Por eso es tan importante, queridos, entrar al santuario, entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, dice el versículo 23, a pesar de todo, yo estoy siempre contigo. Yo estoy siempre contigo. Queridos, el Señor está también ahí, porque Él dice, yo estoy siempre contigo, dice el salmista, pero tú me tomaste de la mano derecha. Es el Señor el que realmente lo sostiene. Me guiarás con tu consejo, versículo 24. Y luego dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Él quita los ojos del brillo que lo está cegando, de las cosas materiales y de las cosas momentáneas, y dice, en el cielo no tengo otra cosa sino a ti. Tú eres quien me interesa. Tú eres todo, Señor. Y en el cielo te tengo, tú, creador del universo, Señor de los señores, Dios de los dioses, Rey de reyes, Cordero y León, a ti te tengo y tú me tienes. Y eso para Él es suficiente. Pero queridos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos entrado en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, tomarnos tiempo para hablar con Él y para que Él nos hable y nos convenza del momento en el que nosotros vivimos, de que realmente estamos en un sueño, estamos en una transición, estamos en un momento de prueba, para que cuando estemos delante de Él, Él nos diga, entra buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros entraremos, ¡ay! Dios mío. Y luego vienen las coronas. Ah, fuiste mártir, corona. Ah, fuiste fiel hasta la muerte, corona. Ah, fuiste pastor, corona. Ah, testificaste, corona. Y vamos a tener más coronas que el Papa. El Papa tiene 3. Nosotros podemos tener hasta 7. ¿Ah? Un lugar precioso que se llama el lugar santo. Un encuentro increíble con el Dios Todopoderoso. Una mente abierta a la que Dios nos quiere mostrar. Queridos, este mundo no es el lugar de nuestra lucha por tener poder, por tener cosas y casas. Este mundo es el lugar donde nosotros preparamos nuestro ascenso, nuestro momento de encuentro con el todopoderoso Dios, con el Dios 3 veces santísimos. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen, versículo 26. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán, versículo 27. Y versículo 28. Pero me conviene acercarme a Dios. Es conveniente que nos acerquemos a Dios. Si Él lo hubiera hecho desde el principio, no se hubiese visto inmerso en tantas aflicciones. Pero cuando lo hizo, escapó del dilema. Y queridos, cuando nosotros no lo hacemos, esto de buscar la presencia del Señor, de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, caemos en esas contradicciones. Que como creyentes nos dejamos llevar por los sueños que te propone el mundo. El sueño del poder, el sueño de la riqueza, el sueño de la sexualidad, el sueño de esto, el sueño de esto y el sueño de lo otro y de lo de más allá. Pero si tú te acercas al Señor, si lo buscas con todo tu corazón, todo eso te va a parecer tan poco importante. Y tú vas a ver las cosas como son. Y vas a darle el valor a las cosas que realmente lo valen. Por eso el versículo 28, me conviene acercarme a Dios para que cuente todas tus obras. Amigos que aún no os habéis acercado a Dios, esta es la última palabra que quiero decir, los caminos de Dios son más maravillosos en cuanto más se conocen. El que está dispuesto a creer en la bondad de Dios siempre verá nuevas bondades en las que creer, y el que está dispuesto a declarar las obras de Dios nunca le faltarán maravillas que contar y maravillas que declarar. Yo estuve ahora mismo una semana en Tenerife visitando a la familia. No estuve de vacaciones, estuve visitando a la familia. Y es una familia donde hay muchos creyentes.
y escuché maravillas de Dios, maravillas del pasado, milagros que Dios había hecho en mi familia sin yo no era consciente de eso porque era un niño. Una tía mía que veía cosas espirituales que nadie más veía, gente que ha dado su vida por la causa de Cristo y ahora los ves en una edad ya avanzadísima y están súper fuertes en Cristo y en el Señor. Yo quiero eso para mí, lo quiero para cada uno de vosotros. No os dejéis engañar por las meteduras de pata del diablo, por las convicciones satánicas. No os dejéis engañar. Este mundo pasa y perece, pero los cielos y la hora del Señor permanece para siempre. Que el Señor os ayude a andar por el camino recto. Amén. Amén. Muy bien, queridos.